Bienvenidos nuevamente a este espacio para dejarnos tocar, alimentar y transformar por la palabra de Dios. En este tiempo, la Pascua, en que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y nuestra vida ha de ser un continuo aleluya, una continua alabanza al Señor por esta alegría, pese a las adversidades. Adentrémonos pues en la lección divina. Recordemos que todo el material de oración y celebraciones pregrabadas las podrán conseguir en nuestras redes sociales. Nuestro grupo de WhatsApp Parroquia San José Online, nuestro Facebook Iglesia Parroquial de San José, nuestro Instagram iglesia.sanjose.caracas y ahora nuestro nuevo canal de YouTube Iglesia Parroquial San José. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Nos sosegamos, respiramos profundo y tratamos de dejar a un lado lo que nos preocupa, lo que hemos de hacer luego. Enfoquemos la mente y el corazón en el gran regalo de la palabra. Pedimos al Señor que renueve la presencia de su Espíritu, a fin de que podamos aprovechar la semilla de conversión que entraña el mensaje del Evangelio. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Segundo paso, lectura. Leemos el texto. Es importante que la persona designada en el grupo para ello lo haga con fluidez y a la vez con detenimiento en un tono de voz moderado. Y si estás solo, es propicio que hagas la lectura 2 veces. Una primera para apropiarte del texto y una segunda para subrayar las frases o escenas que más te llamen la atención. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta 3 pasajes. El primero tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42. El Salmo 26 y el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Como todos los días, nos centraremos en el Evangelio. Repetimos, tomado de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron solo los hombres. Eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer paso, meditación, reflexión. ¿Qué dice el texto
¿Y qué nos dice el texto hoy? Hemos hecho un salto. Ayer estábamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y hoy pasamos al capítulo 6, en el episodio que se conoce como la primera multiplicación de los panes y los peces, y que podemos encontrar en los 4 evangelios, no solo en Juan, sino también en Marcos, en Mateo, en Lucas. La particularidad, pues, es que aquí en Juan se habla de ese muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. En los otros 3 solo se habla de los 5 panes y los 2 peces. Después de hablar con Nicodemo, Jesús va a Samaria y acontece el episodio de la samaritana. Después sube a Jerusalén y se consigue en las puertas de las ovejas con aquel paralítico que llevaba más de 30 años y no lograba conseguir a alguien que lo acercara hasta la piscina, y pues el Señor lo sana. Ahora pasa al lago de Tiberíades. Jesús viene, digamos, de un caminar misionero. Está comenzando pues su ministerio público y ya se hablaba de él, ya se escuchaba de los signos, de lo que realizaba, de lo que decía. Y este mismo episodio de la multiplicación de los panes y los 2 peces es recabado en los otros evangelios con una fórmula precedente que reza que todos lo seguían a pie desde las aldeas, lo cual quiere significar que entonces Jesús ya estaba adquiriendo fama. Por eso, pues cuando desembarca ve toda esta gente, y ya cuando va a caer la tarde, pues no les puede despedir, porque se revela un primer dato: Jesús es humano y no es indiferente ante la sed espiritual de aquellos, pero tampoco ante su necesidad material. Es lo que está de fondo en la pregunta: ¿cómo compraremos panes para que coman estos? En los evangelios sinópticos son los discípulos que le dicen: despide a la gente para que pues se vaya, porque no hay para comer. Sin embargo, pues este cuestionamiento de Jesús despierta en los discípulos la creatividad y también el milagro del compartir. No se desdice que Jesús efectivamente haya multiplicado real y materialmente los panes y los peces para alimentar a 5,000. Obviamente no se puede alimentar a 5,000 nada más con 5 panes y 2 peces, tenía que haber más. Pero fíjense una cosa: aquel milagro, aquello extraordinario, comienza por un acto humano, la creatividad y poner lo que se tiene al servicio. De allí se confía en la providencia y Dios hace el resto. Comen, se sacian y sobra. Pero aquella gente se quedó en lo extraordinario. Por eso es que dice al final Jesús, sabiendo que se lo iban a llevar para proclamarlo rey, se aparta, porque aquellas personas estaban opacadas por la necesidad material. Sí, tenían un deseo noble, el de escuchar a Jesús, pero era más fuerte la necesidad de pan y se lo iban a llevar por eso. ¿Cómo se actualiza esto para nosotros hoy? En 2 formas. Primero, ¿qué es lo que el mismo Señor me ha dado y que puedo poner al servicio de los demás? Aquello que tal vez me parece insignificante, pero que con la gracia de Dios puede hacer mucho en favor de los demás. ¿Cuáles son mis 5 panes y mis 2 peces? Para una ayuda espiritual, pero también material, ¿qué tengo yo que puede favorecer a otro que está asediado por la desesperanza, pero también por la carestía? El Señor no se quedó solo en dar palabra, sino que también dio pan. Y en segundo lugar, en nuestra relación con Jesús, aún hoy, en que ya va avanzada la Pascua, hemos vivido una Semana Santa llena de bendiciones. Mis motivaciones en el seguimiento a Él, ¿cuáles son? ¿Un bienestar espiritual o verdaderamente hacer la voluntad del Padre, que muchas veces pasa
por sufrimientos. Mi motivación es actuar como Jesús o con el pretexto de cumplir religiosamente, muchas veces actúo contrariamente. ¿Qué es lo que me motiva a ir detrás de Jesús? Cuarto paso, oración. ¿Qué decimos al Señor a la luz del texto y de la reflexión brindadas? Señor Jesús, hoy queremos darte gracias porque no has dejado de alimentarnos. Sin embargo, aquí te dejamos nuestros 5 panes y 2 peces, que tal vez nos son desconocidos hoy en día, pero con tu luz podemos descubrirlos y renovarlos. Señor Jesús, que lo que nos motive a seguirte sea el amor, que lo que nos motive a seguirte sea el que tus palabras, tus acciones, tu entrega nos cautive. Que aquello que nos motive a seguirte sea el deseo de actuar en coherencia de cuerpo y alma como tú lo has hecho en favor de los demás. Quinto paso, compromiso, acción. Aprovechemos un rato para plantearnos algunas problemáticas ante las cuales nosotros podamos hacer algo. Carestía, tristeza, opresión espiritual, necesidad de asistencia. Y a la par de ello, ayudados de la luz del Señor, puntualicemos cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces, las habilidades con las que contamos y que contribuirían a que esa situación tuviera de nuestra parte una ayuda. Que el Señor resucitado nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.